de Jesús Audiolibros. Paso a paso por el Antiguo Testamento. Unidad 1. Introducción. Dios y su revelación. En esta unidad usted dará un breve vistazo a algunas de las naciones y pueblos que participaron en el proceso mediante el cual Dios se reveló a sí mismo, así como a los lugares en que aquel proceso tuvo lugar. La Biblia es el libro de la Iglesia. Dios se revela a sí mismo en ella. Por esta razón, los cristianos reconocen que ella es la palabra de Dios y autoritativa en cuestiones de fe y guía para la vida diaria del creyente. Este libro de revelación contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento registra el relato de una selección de eventos que sucedieron con un pueblo real y en un periodo definido de la historia universal. Para los escritores, esos eventos eran hechos poderosos que resultaron de la intervención directa de Dios en la historia de Israel. Esa intervención divina se manifestó principalmente mediante la formulación del pacto de Dios con su pueblo. Algunas personas piensan que ya no es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Dicen que si Jesucristo vino a cumplir las demandas de la ley, según Mateo 5, 17, 18, entonces el Nuevo Testamento ha reemplazado el Antiguo. Pero Jesús conocía bien el Antiguo Testamento e hizo constantes referencias a su contenido. Para Jesús y sus discípulos, el Antiguo Testamento era la palabra autoritativa de Dios. Por consiguiente, los cristianos de hoy necesitan estudiar también el Antiguo Testamento, no solo para ver cómo Dios se reveló en la historia de Israel, sino también porque es palabra de Dios y porque Dios aún habla a su pueblo por medio de esas escrituras sagradas. Observe especialmente las siguientes palabras en esta unidad. Canaán se refiere al área que se conoce como Palestina. Los nombres se usan en una forma intercambiable. Canón significa caña o vara para medir. Al hablar de canón, actualmente nos referimos a los libros inspirados que forman la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Torah o Torá es la palabra hebrea para referirse a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A estos libros también se le conoce como el Pentateuco o los libros de la ley. Día 1. Unidad 1. Las naciones de Palestina. El Antiguo Testamento menciona diversas naciones que vivían en Canaán: los heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, Deuteronomio 7:1, y otros. El número y el orden de las naciones varían en otros pasajes. Véase Génesis 15, 19, 20, Éxodo 3, 8. Observe el mapa que se halla en el interior de la cubierta. ¿Cuántas naciones del Antiguo Testamento puede usted ubicar en esa área? Los heteos, también conocidos como hititas, habitaron originalmente la región que hoy es Turquía. La referencia en Génesis 23:10 indica que muchos heteos vivían ya en Canaán mucho antes de la entrada de Israel a la tierra prometida. Según Números 13:29, los heteos habitaban en la región montañosa de Canaán, junto a los jebuseos y los amorreos. No se sabe mucho acerca de los gergeseos, pero aparecen en Génesis 10, 15, 16, como descendientes de los cananeos. Los amorreos poblaban la región montañosa de Canaán. La palabra amorreo significa occidentales y se usa como un término genérico para designar a varios grupos. Tampoco se sabe mucho acerca de los fereceos. Una palabra similar en Deuteronomio 3:5 se traduce como ciudades sin muro, indicando que probablemente eran campesinos, es decir, que habitaban fuera de los muros de las ciudades. Los heveos vivían en Siquén, Génesis 34:2,
y es posible que sean los horeos mencionados en Deuteronomios 2:12. Los jebuseos eran los habitantes de Jerusalén. Josué 15:63. David los derrotó después de su coronación como rey de Israel. Segunda de Samuel 5:6-10. E hizo de Jerusalén la capital de la nación y el centro religioso de Israel. En la línea en blanco a la izquierda, escribe la letra que corresponde a la descripción correcta de cada nación. Use lápiz. La respuesta correcta se hallan al pie de la página. 1. Jebuseos. 2. Fereceos. 3. Eteos. 4. Cananeos. A. Habitaban al oeste del río Jordán. B. Vivieron en Jerusalén por muchos años. C. Vinieron de Turquía. D. Campesinos, vivían fuera de las ciudades. Respuestas al ejercicio de concordancia. 1. Jebuseos. Respuesta. B. Vivieron en Jerusalén por muchos años. 2. Fereceos. D. Campesinos, vivían fuera de las ciudades. 3. Eteos. C. Vinieron de Turquía. 4. Cananeos. A. Habitaban al oeste del río Jordán. Verifique sus respuestas con las que se dan al pie de la página. ¿Se equivocó en alguna? No se preocupe, simplemente borre los errores y escriba la respuesta correcta. A medida que avanza paso a paso a través del Antiguo Testamento, usted volverá a encontrar con frecuencia a estos grupos. Para cuando concluya este curso de estudio, muchos de estos nombres le serán familiares. Además de las naciones que habitaban en Canaán propiamente dicha, el Antiguo Testamento menciona a otros pueblos con los cuales Israel tuvo contacto en diferentes periodos de la historia. Los filisteos vivían en la costa del Mediterráneo entre Gaza y Jope y establecieron su hegemonía sobre 5 ciudades importantes: Gaza, Ascalón, Asdón, Ecrón y Gat. Josué 13:3. Los filisteos oprimieron fuertemente a Israel en el periodo de los jueces. Los ismaelitas fueron los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Génesis 25:12-15. Se dedicaron al comercio entre Galaad y Egipto. Se les conocía también como los madianitas. Génesis 37:25-28. Los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Saúl. Génesis 36:1. Y vivían en la región del monte Seir. Génesis 36:8. Los moabitas y los amonitas eran los descendientes de Lot y sus 2 hijas. Génesis 19:37-38. En la línea a la izquierda, escriba la letra que corresponde a la descripción correcta. Use lápiz. 1. Edomitas. 2. Moabitas. 3. Amonitas. 4. Filisteos. 5. Ismaelitas. A. Vivían al este del Mar Muerto. B. Vivían en la costa del Mar Mediterráneo. C. Se dedicaron al comercio. D. Eran descendientes de Lot. E. Vivían al sur del río de Sered. Respuestas. 1. Edomitas. Vivían al sur del río de Sered. 2. Moabitas. Eran descendientes de Lot. 3. Amonitas. Vivían al este del Mar Muerto. 4. Filisteos. Vivían a la costa del Mar Mediterráneo. 5. Ismaelitas. Se dedicaron al comercio. El Antiguo Testamento menciona a otros pueblos, de los cuales se nos da muy poca información adicional. Los hijos de Anac vivían en Hebrón. Números 13:22. Los emitas, Deuteronomios 2:10
y los zomzomeos, Deuteronomio 2:20, vivían en Transjordania. Estos tres grupos pertenecían a una raza de gigantes. Responda a la palabra de Dios. Al considerar las varias naciones y pueblos que se mencionan en el Antiguo Testamento, se puede notar cómo cada nación influye en las demás. ¿Puede usted pensar en alguna o algunas naciones modernas que han tenido un impacto significativo en su propia nación en años recientes? Repita o lea Juan 3:16 y Hechos 1:8. ¿Qué implicación tienen estos versículos para los creyentes a la luz de lo que estamos estudiando? Haga una pausa y eleve una oración a favor de las personas en otras naciones. Anote a continuación algunos de los motivos por los cuales usted quiere orar a la luz de este estudio. Unidad 1, día 2. La tierra de Palestina. Nombre y ubicación. Para poder lograr una mejor comprensión del Antiguo Testamento, es necesario familiarizarse con la geografía del antiguo Cercano Oriente. Los eventos que se relatan en el Antiguo Testamento se desarrollan mayormente en el territorio conocido como Canaán o Palestina. Canaán fue el nombre original de la tierra. El nombre procede de una palabra que significa la tierra de púrpura. Los griegos y los romanos la llamaron Palestina, nombre que significa la tierra de los filisteos. La designación de Palestina como la tierra prometida se refiere a la promesa que Dios hizo a Abraham y su descendencia. Génesis 12:7. Límites. Los límites de Palestina han cambiado muchas veces durante su historia. En forma general, sus límites han sido: por el oeste, al mar Mediterráneo; por el norte, las montañas del Líbano; por el sur, el desierto del Negev; y por el oriente, el desierto de Arabia. Ubique en el mapa los límites que se indican y escriba las iniciales de la región a su sitio correspondiente. Verifique luego su trabajo con los mapas que constan en su Biblia. Mar Mediterráneo, montañas del Líbano, desierto del Negev, desierto de Arabia, río Jordán. El área más amplia que formaba el mundo del Antiguo Testamento se extiende desde el Golfo Pérsico hasta Egipto. A esta región se le conoce comúnmente como el fértil Media Luna o el fértil creciente, porque incluye un semicírculo similar al cuarto creciente lunar. Abarcar el territorio a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, y también la tierra que actualmente ocupa Siria, Líbano, Israel, una parte de Arabia Saudita y de Egipto. Extensión territorial. El territorio de Palestina es pequeño en comparación con los Estados Unidos u otros países de la América Latina. Palestina tiene alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados. Desde su extremo al norte hasta su extremo al sur, tiene alrededor de 200 kilómetros. Su ancho de oriente a occidente varía entre 30 y 150 kilómetros. Con los sistemas modernos de carreteras se podría cruzar todo el ancho de Palestina en menos de 2 horas en su parte más ancha, y se usaría alrededor de 3 horas para viajar de norte a sur. Clima. Palestina goza del clima subtropical del Mediterráneo. La lluvia cae en invierno y en la primavera, en tanto que el verano es seco. Casi no llueve en los meses de verano. La siembra tiene lugar por lo general en el otoño y la cosecha cae en mayo o junio. Las uvas se cosechan en octubre. El mes más frío es febrero y el más caliente es agosto. Aunque la tierra de la Palestina era relativamente pequeña en extensión, sin embargo, fue el escenario de eventos que influyeron poderosamente en la historia mundial. Responda a la palabra de Dios. Medite en la enorme significación de los eventos bíblicos que ocurrieron en una área tan minúscula como la Palestina. En esa área pequeña Dios se reveló al pueblo que había escogido. Por medio de ese pueblo,
envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Qué lección brota de esto con respecto a su lugar de residencia, su iglesia, su clase de escuela dominical o su grupo de discipulado? Pídale a Dios una visión de lo que Él quiere hacer en el lugar donde usted vive. Unidad 1, día 3. Las regiones de Palestina y las divisiones del Antiguo Testamento. Regiones naturales de Palestina. Palestina está dividida en 4 regiones naturales: el llano marítimo, la región montañosa central, el valle del Jordán y la meseta transjordania. Mientras lee hoy la siguiente sección de estudio, localiza en el mapa que se halla a continuación los diferentes sitios que se mencionan. Trace una línea desde el nombre que se halla a la derecha hasta el sitio en donde debe ser ubicado. Llanuras marítimas. Regiones montañosas central. Céfela. Valle del río Jordán. Transjordania. Samaria. Mar de Galilea. El área marítima de Canaán, hacia el oeste, es el territorio a la orilla del mar Mediterráneo. Esta área incluye la llanura de los filisteos en el sur, al centro la llanura fértil de Saraún y la llanura de Acó en el norte. Los israelitas nunca llegaron a conquistar la mayor parte del área marítima de Canaán. En el sur, los filisteos extendieron su control a lo largo de la costa del Mediterráneo, desde Gaza hasta Jope. En el norte, los fenicios, con sus ciudades de Tiro y Sidón, dominaron la región durante toda la historia de Israel. Ubique en el mapa la región marítima. La región montañosa central empieza en las colinas del Líbano al norte y atraviesa Canaán de norte a sur, terminando en el desierto. La mayor parte de la población de Israel vivía en la región montañosa central. Ubique en el mapa la región montañosa. El territorio entre la región montañosa y la llanura marítima se llama Céfela o tierra baja. Al sur está territorio llamado Nehuet, Génesis 12:9, o tierra árida. El Nehuet empieza en Hebrón y se extiende hacia el sur hasta el Golfo de Agaba. La región montañosa central está dividida en 3 regiones: Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judá en el sur. Ubique en el mapa la Céfela, el Nehuet, Galilea, Samaria y Judá. El Valle del Jordán es una zona muy fértil que permite intenso cultivo y abundante cosecha. El río Jordán nace en el monte Hermón y corre hacia el sur hasta desembocar en el Mar Muerto. El Mar Muerto es la parte de la depresión del Jordán. Se le conoce también como el Mar Salado, Génesis 14:3, y se halla a más de 400 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Es el punto más bajo del mundo. Ubique en el mapa el Valle del Jordán y el Mar Muerto. El territorio al oriente del río Jordán es llamado Transjordania. Los ríos Yarmuk, Jabok, Arnot y el Seret desembocan en el río Jordán y dividen la Transjordania en 5 áreas. Al norte del Yarmuk está la tierra Basán. Entre el Yarmuk y el Jabok está Galaad. Entre el Jabok y el Arnón habitan los moabitas. Entre el Arnón y el Seret estaba el reino de los moabitas, y al sur del Seret estaban los edomitas. En el mapa, ubique los ríos Yarmuk, Jabok, Arnón y Seret. La naturaleza del Antiguo Testamento. ¿Qué sabe usted ya acerca de la naturaleza del Antiguo Testamento? En el siguiente ejercicio subraya la respuesta correcta según la afirmación sea cierto o falso. 1. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de más de 5.000 años. 2. En la Biblia en español, el Antiguo Testamento se divide en 7 secciones. 3. A los libros de la ley también se les conoce como el Pentateuco. 4.
Los libros poéticos también se describen como literatura de sabiduría. 5. Los profetas mayores se diferencian de los profetas menores por su importancia. Usted podrá verificar sus respuestas al finalizar el estudio del día de hoy. La palabra Biblia viene del vocablo griego Biblia, que significa libros. La Biblia es en realidad una colección de libros. Hay 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La palabra testamento procede de un vocablo griego que significa testamento, pacto o alianza. La expresión Antiguo Testamento refleja el concepto de que la promesa de un nuevo pacto en Jeremías 31:34 se cumplió en Jesucristo. Se establece así una diferencia por cuanto el Nuevo Testamento proclama a Jesucristo como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Divisiones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, agrupados en 5 secciones. Cada sección tiene material propio y característico. Divisiones del Antiguo Testamento. 1. Pentateuco o ley. 2. Historia. 3. Poesía. 4. Profetas mayores. 5. Profetas menores. Antes de continuar, abra su Biblia en la página del índice o tabla de libros. Téngala abierta porque la necesitará para completar las siguientes actividades en el resto de este estudio para hoy. Pentateuco o libros de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia constituyen el Pentateuco. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Pentateuco viene de 2 palabras griegas, penta y teucos. Significa 5 rollos y se le conoce también como los 5 libros de Moisés o la ley. Abra su Biblia en Génesis 1. Luego busque Josué 1. Note cuánto material tiene entre sus dedos. Esos son los 5 libros del Pentateuco. Escriba los nombres de estos libros en las líneas a la izquierda. Libros de historia. Los 12 libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, que relacionan el periodo de la conquista. Primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Reyes. Primero y segundo de Crónicas, que se refieren al periodo de la monarquía. Y Esdras, Nehemías y Esther, que están del periodo del cautiverio y del retorno. El propósito de estos libros no es resaltar la historia únicamente, porque es historia, sino más bien mostrar los propósitos de Dios en la historia y cómo Dios actúa en la historia. Busque Josué 1 y luego Job 1. Ponga un dedo en cada lugar. El material que usted tiene en sus dedos son los libros históricos. ¿Notó que las primeras 2 divisiones contienen más de la mitad del Antiguo Testamento? En las líneas a la izquierda, escriba los nombres de los libros históricos. Libros de poesía. La tercera división del Antiguo Testamento contiene los libros poéticos del Antiguo Testamento. También se les llama libros de sabiduría o sapienciales. Hay que notar, no obstante, que la poesía y la sabiduría no están limitadas solamente a estos 5 libros, sino que se encuentran en casi todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, busque Job 1 e Isaías 1. Esa es la sección de poesía. Escribe las líneas a la izquierda los nombres de estos libros. Profetas mayores y profetas menores. Los libros de los profetas fueron agrupados según la extensión de cada libro. Los profetas mayores eran más extensos y necesitaban un rollo cada uno, mientras que los otros 12 libros eran menos extensos y por esto se le llamó menores. Hay 5 libros a los que se ha llamado profetas mayores y empiezan con Isaías y van
hasta el libro de Daniel. Los profetas menores son 12 y van desde Oseas hasta Malaquías, al fin del Antiguo Testamento. Haga una comparación entre el tamaño de las últimas 2 divisiones del Antiguo Testamento. Busque Isaías 1 y Oseas 1. Luego, busque el fin del Antiguo Testamento. Usted puede ver claramente la diferencia en tamaño. Escriba las líneas a la izquierda los nombres de estos libros según su división respectiva. ¿Encontró en su estudio las respuestas correctas para la prueba de práctica, páginas 13 y 14? ¿Qué hizo al empezar el estudio de este día? Compare sus respuestas con la siguiente. 1. Falso. Fue escrito en un periodo de aproximadamente 1000 años. 2. Falso. Se divide en libros de ley, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. 3. Cierto. 4. Cierto. 5. Falso. Solo se diferencian en su extensión. Responda a la palabra de Dios. Medite por unos momentos en la influencia que la Biblia ha tenido en su vida. Luego, agradézcale a Dios por ella. Día 4. Unidad 1. El canon del Antiguo Testamento. Definición. La palabra canon proviene de un vocablo griego que significa regla, lista o lo que sirve de norma o modelo para otras cosas. A su vez, el vocablo griego fue tomado de una palabra hebrea que significa caña. En el Antiguo Oriente se usaban cañas como varas de medida. Para nuestro estudio, usaremos la palabra canon para referirnos a la lista de los 66 libros que forman la Biblia. Usando sus propias palabras, ¿cómo explicaría usted a otro miembro de la escuela dominical lo que significa la expresión el canon del Antiguo Testamento? Escriba sus respuestas en las líneas a continuación. Formación del canon del Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted las divisiones del Antiguo Testamento que estudiamos el día de ayer? Son 5. Pero esa no es la manera en que los judíos dividían las escrituras sagradas antes del tiempo de Cristo. Los judíos agruparon las escrituras en 24 libros y los dividieron en 3 partes principales: la Torá o los libros de la ley, los profetas y los escritos o escrituras. Esa triple división de las escrituras hebreas refleja en muchos sentidos 3 etapas en la formación del canon. A medida que usted avanza en las siguientes 3 subdivisiones, subraye los nombres de los libros de la Biblia que se mencionan en cada sección. Trace un círculo alrededor de las fechas cuando se consideró que los libros pertenecían al canon sagrado. La Torá o ley. La palabra Torá significa ley o enseñanza y contiene los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos los conocían también como la ley de Moisés. Estos 5 libros formaron la base fundamental de la región de Israel. No sabemos con exactitud cuándo fueron escritos estos libros, pero sí sabemos que fueron aceptados como una colección de escritos con autoridad divina muy temprano en la historia de Israel. En los días de Esdras, alrededor de 440 a.C., antes de la división entre los judíos y los samaritanos, la ley de Moisés ya era considerada como sagradas escrituras. Esdras 7:6. Los profetas. Los libros de los profetas fueron la segunda parte del Antiguo Testamento, que fue reconocida como autoridad divina. Los judíos dividieron estos libros en 2 secciones. 1. Profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y 2. Profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. La designación de profetas anteriores y profetas posteriores se basa en el orden que estos libros ocupan en el canon judío, así como en el orden cronológico de la aparición de los profetas en la historia de Israel.
En la Biblia hebrea, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes están clasificados como libros proféticos. Estos 4 libros son una interpretación profética de la historia de Israel desde la entrada del pueblo en Canaán, alrededor de 1200 años antes de Cristo, hasta el exilio de Judá 587 años antes de Cristo. Originalmente los 2 libros de Samuel eran conocidos como un solo, así como también los 2 libros de Reyes. Los 12 se refieren a los que nosotros conocemos como profetas menores. Los 12 profetas menores podían escribirse en un solo rollo y se le consideraba como un solo libro. La dicción final de los profetas anteriores probablemente tuvo lugar en Babilonia, después de 587 años antes de Cristo. La dicción final de los profetas posteriores se llevó a cabo después del exilio. El último libro fechado claramente es Malaquías, 450 a.C. En consecuencia, los profetas llegaron a ser una colección autorizada de escritos algunos años después de Malaquías. El libro apócrifo de Eclesiástico da testimonio de que en sus días Jesús ben Sirac, alrededor de 180 a.C., conocía ya los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, indicando que hacia el final del siglo III a.C., el canon profético ya estaba completo. Los escritos. Los libros que forman parte de los escritos constituyen la tercera parte de la Biblia en hebreo y pertenecen a categorías muy diversas. Los salmos son una colección de himnos y oraciones usados en el culto del templo en Jerusalén. Los libros de Proverbios y Job representan escritos de sabiduría. Los 5 libros de Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther se conocían como rollos festivos, porque se los leía en diferentes festividades de Israel. Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas constituían los otros escritos. La fecha para la aceptación de los escritos como un cuerpo de literatura autorizado no es clara. La mayoría de los escritos fueron coleccionados durante y después del exilio en Babilonia, en el prólogo que escribió para la traducción del libro apócrifo de Eclesiástico del hebreo al griego, en 132 a.C. El nieto de Ben Sirac afirma la existencia de los otros libros, confirmando así el establecimiento del canon del Antiguo Testamento hacia el final del siglo II a.C. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento. Esto indica que Jesús y sus discípulos conocían el Antiguo Testamento, posiblemente tal como aparece en la Biblia hebrea. El Concilio de Jamnia. Un grupo de rabinos y otros líderes religiosos de los judíos se reunieron en Jamnia, o Jabne, en hebreo, una ciudad en Palestina alrededor del 90 después de Cristo, para discutir, entre otros asuntos, algunos problemas con los libros que se usaban en las sinagogas y en el culto. Se trataba de considerar cuáles libros podían considerárselos como autoritativos en asuntos de fe para la comunidad judía. Dios usó la decisión de esos eruditos judíos para sus propósitos divinos en la confirmación del canon del Antiguo Testamento. Así quedó cerrado el canon del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica Romana sigue un canon diferente para el Antiguo Testamento, puesto que incluye 7 libros adicionales y los suplementos a los libros de Esther y Daniel. A estos libros se les llama apócrifos, que significa escritos ocultos o escondidos. La Iglesia Católica Romana los llama deuterocanónicos. Ninguno de estos libros fueron usados en las sinagogas. Asimismo, ninguno de esos libros apócrifos fueron citados por los escritores del Nuevo Testamento, ni tampoco fueron considerados en el Concilio de Jamnia con suficiente respaldo como para que merezcan que se les incluya en el canon sagrado. A fin de recalcar algunos de los aspectos del material que usted ha estudiado el día de hoy, escribe en la línea a la izquierda la letra que corresponde a la definición o descripción correcta. Las respuestas correctas se dan al pie de la página. 1. Esdras 440 a.C. 2. Fines del siglo III a.C. 3. Fines del siglo II a.C. 4. Concilio de Jamnia. 5. Libros apócrifos. A.
Canon profético estaba completo. B. Cerró el canon del Antiguo Testamento. C. Los libros no aceptados en el canon. D. Fecha en que los escritos ya estaban aceptados. E. Ley de Moisés considerada ya como Sagrada Escritura. Respuestas. 1. Esdras 440 a.C. E. Ley de Moisés considerada ya como Sagrada Escritura. 2. Fines del siglo III a.C. A. Canon profético estaba completo. 3. Fines del siglo II a.C. D. Fecha en que escritos ya estaban aceptados. 4. Concilio de Jamnia. B. Cerró el canon del Antiguo Testamento. 5. Los libros apócrifos. C. Libros no aceptados en el canon. Responda a la palabra de Dios. El canon del Antiguo Testamento fue cerrado en una reunión en la ciudad de Jamnia, pero los libros de las Sagradas Escrituras han demostrado ser realmente palabra de Dios. ¿Puede usted mencionar una ocasión específica en la cual Dios le habló por medio de su palabra? ¿Cómo le ha hablado Dios en su corazón y en su vida por medio de su palabra? ¿Le concede usted a Dios la oportunidad de que le hable por medio de las Escrituras? Prométale buscar esa oportunidad regularmente y luego llene lo siguiente. Prometo reservar un tiempo para que Dios me hable por medio de su palabra. Lugar, hora. Día 5, Unidad 1. El texto e interpretación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no fue escrito en español, por supuesto. ¿En qué idiomas piensa usted que fue escrito? Subraye dos de los siguientes: latín, griego, hebreo, inglés, arameo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Varios pasajes en el Antiguo Testamento fueron escritos en arameos. Después del exilio en Babilonia, el arameo llegó a ser el idioma popular en Israel y reemplazó al hebreo como lengua hablada. Aun cuando el hebreo continuó como el idioma literario, el Nuevo Testamento y la mayor parte de los libros apócrifos fueron escritos en griego. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en pergaminos o rollos. Salmos 47. Compárese con 2 de Timoteo 4:3 y copiados a mano con todo cuidado. Manuscritos del Antiguo Testamento. El texto del Antiguo Testamento fue transmitido de generación en generación por escribas que cuidadosamente preservaron la integridad del texto recibido. Sin embargo, ninguno de los manuscritos originales del Antiguo Testamento, los autógrafos, han sido preservados. Cuando un manuscrito llegaba a estar demasiado estropeado por el uso, los judíos hacían una nueva copia y destruían el rollo viejo. Hasta la mitad de nuestro siglo, el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento que se conocía había sido escrito hacia el año 900 después de Cristo. Sin embargo, se conocían algunos fragmentos escritos en el siglo IV después de Cristo. En 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, se encontraron los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que se conocen actualmente. La mayor parte de estos documentos fueron escritos entre 250 después de Cristo a 100 antes de Cristo. Debido a su antigüedad, estos manuscritos proporcionan valiosa información para el estudio del texto del Antiguo Testamento. En esas cuevas se hallaron manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. Hago una pausa para responder las siguientes preguntas. A. ¿Por qué son tan raras las copias antiguas del Antiguo Testamento? B. ¿Por qué son importantes los rollos encontrados cerca del Mar Muerto? Traducciones del Antiguo Testamento. El deseo de comunicar el mensaje del Antiguo Testamento a personas que no podían leer hebreo creó la necesidad de traducir el Antiguo Testamento en otros idiomas. La primera traducción que se conoce es la Septuaginta, que fue una traducción al griego alrededor de 275-150 a.C.
Otra traducción importante del Antiguo Testamento fue la Peshitta. La palabra significa simple o común y se refiere a la lengua común de la gente. Fue una traducción al siriaco y fue hecha alrededor de 200 después de Cristo. La Vulgata fue una traducción de la Biblia al latín, hecha por Jerónimo, cerca del 400 después de Cristo. Traducciones al español. La primera traducción del Antiguo Testamento al castellano fue hecha por orden de Alfonso X, el Sabio, en 1280, y es una traducción de la Vulgata. Esta versión era conocida como Biblia Alfonsina. En 1430 apareció una traducción hecha por el rabino Moisés Arragel y en 1553 se publicó la versión que se conoce como la Biblia de Ferrara. En 1569, Casiodoro de Reina publicó una versión castellana de la Biblia. Esta versión de la Biblia fue la primera traducción completa hecha directamente del hebreo y griego originales. La versión Reina Valera ha sido revisada varias veces a través de los años. Cipriano de Valera publicó en 1602 su revisión de la traducción de Reina. Otras revisiones fueron hechas en diferentes épocas, siendo la más reciente la de 1960. Esta versión es la más ampliamente usada por las iglesias de habla hispana de todo el mundo. En años recientes han aparecido otras traducciones al español. Piense y medita en lo siguiente. ¿Por qué fue necesario hacer traducciones de la Biblia? ¿Cuál es su versión favorita? ¿Por qué razones usted prefiere esa versión? ¿Hay mérito en otras versiones diferentes? Principios básicos para la interpretación del Antiguo Testamento. Dios nos da a conocer su voluntad por medio del mensaje escrito del Antiguo Testamento. Esto significa que el estudio del Antiguo Testamento debe hacerse con cuidado y diligencia. Para poder comprender el mensaje de este libro de revelación, es necesario tener en cuenta algunos factores y características del texto que estudiamos. Este curso le ayudará en su estudio, paso a paso a través del Antiguo Testamento. En cada una de las frases, encierre en un círculo la palabra o palabras claves que le ayudarán a recordar estos principios. Principios para la interpretación del Antiguo Testamento. 1. Determine la clase de literatura. 2. Determine el contexto. 3. Determine la situación histórica. 4. Determine el significado gramatical. 5. Determine su propia condición espiritual. Todos los días interpretamos lo que vemos y lo que oímos, por cuanto sin interpretación la comprensión es imposible. De modo que no se trata de si vamos a interpretar o no. La cuestión es que también interpretamos la comunicación que nos rodea. La forma en que comprendemos el mensaje de Dios depende de nuestra habilidad y capacidad para interpretarlo correctamente. Usted estudiará varios principios básicos para interpretación del Antiguo Testamento. Sin embargo, usted debe comprender que la clave para entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Es nuestra oración que el pueblo de Dios hará un esfuerzo diligente por estudiar la palabra de Dios y por permitir que el Espíritu Santo les guíe. Sin la presencia del Espíritu para guiarnos en la aplicación de los principios que estudiaremos y para iluminarnos para que comprendamos las verdades que vamos a ver, no puede haber comprensión adecuada y correcta. Determine la clase de literatura. Para saber cómo interpretar algún texto, usted necesita entender qué clase de material está leyendo. Por ejemplo, una tira cómica exige muy poca atención y concluye con una frase de golpe. Por otro lado, una revista científica comunica información técnica de una manera precisa. Por consiguiente, usted leerá las dos cosas desde dos perspectivas diferentes. La Biblia contiene diferentes clases de literatura. ¿Cuántas puede usted mencionar? Usted puede haber incluido poesía, historia, sermones, instrucciones, narraciones, cartas, filosofía y profecía. Hay que entender qué clase de literatura se está leyendo e interpretarla como tal.
La historia y la instrucción hacen referencia a hechos concretos en forma mucho más intensa que la poesía o la filosofía. También hay que tener en cuenta que los escritores bíblicos usan frecuentemente analogías y figuras de lenguaje. Ejemplo de esto se ven cuando Jesús se refiere a sí mismo como la puerta, o el salmista dice que Israel es la vid que Dios rescató de Egipto. Determina el contexto. Cualquier palabra o idea se debe entender en su propio contexto, si ha de interpretarse correctamente. El contexto ayuda a determinar su significado. Para interpretar correctamente las escrituras, usted debe determinar el contexto del pasaje que se está estudiando. Los siguientes pasos le serán de ayuda. 1. Pregúntese cuál es el contexto del libro en donde se halla el pasaje. ¿Cuál es el principal tema del libro? ¿A qué eventos o situación histórica se refiere? 2. ¿Cuál es el contexto del capítulo? ¿Qué temas o asuntos están considerando? 3. ¿Cuál es el significado de los versículos antes y después del versículo o pasaje que se desea interpretar? Determine la situación histórica. Para interpretar un pasaje de las Escrituras es muy importante determinar la situación histórica. Por ejemplo, para comprender el libro de Jeremías, usted debe entender quiénes eran los dos reyes de Judá en ese tiempo. ¿A quién se refiere Jeremías cuando predica acerca de Joacim o Sedequías? Solamente al entender apropiadamente el trasfondo histórico podrá usted interpretar con corrección el mensaje de Jeremías. En nuestro estudio del Antiguo Testamento presentaremos la situación histórica que se refleja en cada libro. Este trasfondo nos ayudará a comprender el maravilloso mensaje que el Señor tiene para su pueblo. 4. Determina el significado gramatical. El significado de las palabras cambia con el paso del tiempo. Para poder comprender apropiadamente las Escrituras, es importante entender lo que la palabra o idea significaba al momento en que fue expresada. Necesitamos entender cómo se usaban las palabras en ciertos periodos particulares del tiempo. Nótese cómo ha cambiado el significado de la palabra caridad. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción de la Biblia al español en 1569 después de Cristo, usó la palabra caridad y su significado era apropiado. Actualmente el significado de la palabra caridad es muy diferente al de la palabra amor. Por eso en la versión de 1960 se usa la palabra amor. Diccionarios bíblicos, comentarios y otras obras de referencia bíblica son útiles para ayudarnos a entender el significado de las palabras y la manera en que se relacionan una con otra. 5. Determina su propia condición espiritual. La Biblia debe ser interpretada por personas de fe, que tienen una relación vital y real con Jesucristo, nuestro Señor. En su estudio, piensa en su propia condición espiritual y trata de oír lo que la palabra de Dios le dice a usted personalmente. Ore que Dios le dé sabiduría para comprender las Escrituras. Pídale al Espíritu Santo que le revele la palabra de Dios. Llena el espacio en blanco con una breve clave. Los 5 principios básicos de interpretación son: 1. Determine la raya de literatura. 2. Determine el. 3. Determine la situación. 4. Determine el significado. 5. Determine su propia condición. Al escribir estas unidades para el estudio del Antiguo Testamento, he orado a Dios pidiéndole que me ayude para que mis palabras sean claras y tengan significado. Al realizar el estudio, oremos para que Dios use su palabra para revelarse a nosotros. Una clave para interpretar correctamente las Escrituras es tener la mente abierta a la palabra de Dios. Dios quiere revelarse a nosotros y decirnos lo que debemos de hacer en respuesta a su revelación. Lean los siguientes pasajes de la Escritura y determine cuál principio de interpretación le ayudaría a contestar la pregunta que se indica. Las respuestas se hallan también al pie de la página. 1. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Isaac y Jacob.
Éxodo 2, 23, 24. ¿Qué pacto había hecho Dios con Abraham, Isaac y Jacob? Principio. 2. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15, 6. Si Dios es espíritu, ¿cómo puede hablarse de que tiene manos? Principio. 3. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16, 10. ¿Significa esto que el Mesías prometido realmente iría al infierno? Principio. 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 1, 2. ¿Por qué la vida cristiana no siempre me parece bienaventurada? ¿Por qué me parece tan difícil interpretar la palabra de Dios? Principio. Respuestas. 1. Determinar la situación histórica o determinar el contexto. 2. Determinar la clase de literatura. 3. Determinar el significado gramatical. 4. Determinar su propia condición espiritual. Compare 1 Corintios 2, 12, 14 y 3, 1, 3. El propósito de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es la redención de la humanidad creada a la imagen del Creador. Dios desea restablecer una relación con la rebelde humanidad, pero para esto es necesario que cada persona tenga un conocimiento personal de Dios. Este conocimiento personal de Dios viene cuando se escucha lo que Dios habla, se entiende lo que Dios hace y se acata lo que Dios demanda. El Antiguo Testamento revela la naturaleza y el carácter de Dios, y en esta revelación de Dios enseña su voluntad para todos los seres humanos en todo tiempo. El Antiguo Testamento demanda de cada persona una respuesta firme y decisiva a la revelación de Dios. La persona que estudia el Antiguo Testamento descubrirá la voluntad divina. La persona que se apropia de las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento tendrá el conocimiento necesario para ser un mejor seguidor de Cristo. Resumen de repaso. El estudio de esta semana ha sido una introducción general al Antiguo Testamento. Para repasar lo estudiado, trate de responder mentalmente las siguientes preguntas. Tal vez usted querrá escribir las respuestas en una hoja de papel aparte. Marque su nivel de aprovechamiento en las letras de la izquierda. Trace un círculo alrededor de la C si usted puede contestar correctamente la pregunta. Trace el círculo alrededor de la letra R si usted necesita repasar el material. 1. ¿Cuáles son 3 naciones que vivían en Palestina? 2. ¿Cuál es el tamaño geográfico de la Palestina? 3. ¿Cuáles son las naciones que limitan con Palestina? 4. ¿Cuáles son 3 de las divisiones del Antiguo Testamento? 5. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? 6. ¿Qué ocurrió en la ciudad de Jamnia en el año 90 después de Cristo? 7. ¿Qué significa la palabra canon? 8. Mencione 3 principios básicos para interpretar el Antiguo Testamento. Revisa el material estudiando en esta semana para hallar las respuestas. Hable y sus libros.